Es la noche del martes, es la noche de perfiles y perfilados acá por Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarles esta noche de martes a través de la señal de Telemax. En este espacio en el que abordamos temas de interés público, temas que están en la agenda. Algunos no están y pues lo que se trata es ponerlos justamente en la agenda, socializarlos cuando no están muy discutidos, pero vale la pena discutir. Esta noche me da mucho gusto recibir aquí en este espacio a dos diputados locales integrantes de la legislatura saliente, justamente para hablar del saldo de esta legislatura que está a punto de terminar, cuáles son los pendientes, qué tanto se avanzó, en qué parte se atoraron los diputados locales que están a punto de entregar el cargo. Roselena Trujillo, diputada local del Partido Movimiento Ciudadano, buenas noches. Siempre agradecida por los espacios. Al contrario, muchísimas gracias, profe. Es que todo lo que la vimos dar clases la profe Pinky. Sí, es la profe Pinky, entonces no se nos quita decirte profe. No. Sí. Además ha sido, esto es pasajero, aquello no. Gracias, profe, por venir. Gracias. Muchas gracias. Diputado local Jacobo Mendoza, diputado federal electo además. Muchas gracias. Sí. Buenas noches, muchas gracias, maestra. Un gusto coincidir con usted acá. Y don Sergio, muy amable por la invitación, a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a los dos. Aquí de lo que se trata justamente es de poner sobre la mesa qué es lo que va quedando en el camino. Al final de cuentas, las legislaturas, al menos en mi experiencia, voy a hablar de mi experiencia como reportero, yo he visto que muchas cosas avanzan muy bien en los congresos, las fracciones parlamentarias de los distintos partidos caminan bien, transitan bien en algunos temas y en otros de plano nomás no transitan. Y los temas se quedan atorados y pasa una legislatura y la que sigue y los temas ahí se van quedando. Entonces yo parto del entendido de que cuando ustedes llegaron había un rezago legislativo, supongo yo, más el que cuando ustedes, la legislatura, pues no ustedes dos, y cuando ahora que se está terminando, pues quedará algo pendiente además de las cosas que se han logrado. Y bueno, aquí yo les pediría en principio hacer un comentario de saque, digamos, un primer balance sobre cómo creen que está quedando, cómo le quedó, diputada, cómo le quedaron los diputados a los sonorenses en esta legislatura. Mira, bueno, gracias Jacobo, coincidir contigo siempre es un gusto. Igualmente. Yo primero quisiera decir que estar en esta 63 legislatura ha sido un gran honor definitivamente y creo que en estos procesos de cierre, también en donde uno tiene así como sentimientos encontrados, Sergio, uno tiene que hacer como que balances generales y balances en lo individual. Sí. Entonces, cada quien ahora sí que en esos dos escenarios puede definir como legislatura qué quedó pendiente y en términos personales qué cosas o qué agenda no pudo avanzar y qué podríamos haber hecho para que avanzara. Quisiera de entrada empezar por la parte personal, porque creo que es la que conozco mejor también y creo que en esa parte yo me voy muy satisfecha con lo que avancé, con el trabajo que pude lograr y hacer, sobre todo para trabajar por las causas de los ciudadanos. Y yo ahorita decía, yo soy académica, yo llegué a la política desde la academia, o sea, no tengo esa vida partidaria que define a muchos de mis compañeros y en realidad llegué convencida a la política de que había posibilidades de incidir. Así como tengo más de 34 años incidiendo en la formación de profesionales, me queda muy claro que la política es un ejercicio de incidencia social. Y con ese tenor llegué, pero además llegué con una convicción de que mi trabajo es un trabajo muy ligado a sociedad civil. No hay iniciativa, Sergio, que no haya presentado en esta 63 legislatura, que no haya derivado de un trabajo con académicos o académicas de alguna institución de educación superior, de algún centro de investigación, iniciativas que hemos trabajado con colectivas feministas, iniciativas que hemos trabajado con organismos de la sociedad civil. Entonces, ¿cuál es la fuente nutricia de mi trabajo legislativo? Sociedad civil. Entonces, yo por ahí, y ya para concluir un poco, te podría decir que me quedo bien satisfecha porque logramos presentar alrededor de 42 productos legislativos entre iniciativas, proyectos de ley, proyectos de decretos, exhortos y posicionamientos. Entonces creo, sin temor a equivocarme, que soy una de las diputadas más productivas del Congreso en términos de mi trabajo. Y está la otra parte que uno tiene que evaluar y es, ¿y qué te aprobaron, Pinky?
Y creo que esa es una parte que sí me gustaría dejar para un segundo momento, bien, porque el hecho de cómo se avanza en lo que te aprueban o no, tiene mucho que ver con estos acuerdos políticos. Pero bueno, esa es otra historia y ahorita lo abordaremos. Nada más, una pregunta, bien o mal, y el por qué me lo dice después. ¿Cómo le quedaron los diputados a Sonora, a los sonorenses? ¿Le quedaron bien, le quedaron mal? Yo creo que hay temas en los que sí se avanzó. ¿Sí? Hay temas en los que se avanzó de manera mocha y hay temas en los que yo creo que los quedamos debiendo y que se les quedó debiendo, sobre todo a las mujeres, sobre todo a las mujeres, y te lo debo decir porque yo presido la Comisión para la Igualdad de Género y creo que en ese tema ahorita lo platicamos, pero yo sí creo que hay una deuda legislativa con las mujeres en Sonora. Diputado Jacobo Mendoza, la misma pregunta. ¿Cómo le quedaron los diputados a los sonorenses? ¿Bien o mal? Bien, yo pienso que ha sido una legislatura muy productiva, una legislatura de cambio, de transformación. Yo entiendo esta legislatura dentro de un proceso de transformación en Sonora, que llegó acompañado de un cambio tanto en el Poder Ejecutivo, con el doctor Alfonso Durazo, después de décadas de hegemonía de un partido y particularmente del PRI y pues también de una administración también panista. Ahora llega una nueva administración a cargo de Morena y también hay una nueva configuración y conformación del Congreso en esta 63 legislatura. Entonces, mi visión de esta legislatura es una legislatura que acompaña un proceso de transformación, que vinieron cambios muy importantes, tanto al marco jurídico constitucional como de las leyes secundarias. Podría hablarte en tres, digamos, momentos o etapas de mi presencia en esta legislatura, de la cual también ha sido un gran honor pertenecer al Congreso del Estado, un altísimo honor personal, profesional, representar a los ciudadanos de mi distrito. Y me tocó vivir esta legislatura como en tres facetas. Una, como presidente del Congreso, el primer presidente del Congreso de esta legislatura, donde tuvimos que empezar a hacer los cambios, donde tuvimos que empezar a implementar esa nueva visión de austeridad, esa nueva visión de trabajo colectivo, de reorientación del gasto público, de redefinir el diseño interno del Congreso. También podría hablarte de nuestro trabajo como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la cual la maestra es integrante y trabajamos intensamente en esa comisión. Podría decirte que los procesos que llevamos en esa comisión, que fueron turnados, discutidos, aprobados, son los productos y las leyes más importantes de esta legislatura. Ahorita te doy los casos particulares. Y también en mi trabajo como diputado, pues en mi Casa de Atención Ciudadana, que para mí es un referente de lo que podemos hacer en contacto con la ciudadanía, de ese trabajo social y comunitario, de nuestra presencia en el distrito permanente, atendiendo y gestionando y resolviendo temas de la comunidad inmediatos, ¿no? Nuestro trabajo ahí tiene que ver con las jornadas de salud, las jornadas comunitarias, los cursos de capacitación, tiene que ver también con eventos culturales, artísticos, deportivos, gestiones de salud, gestiones en materia de educación. Hay un gran trabajo. Entonces yo pondría, digamos, en esas tres como esferas de análisis. ¿Cómo viví esta legislatura en lo personal? De una manera muy intensa, de una manera, digamos que de frente a la ciudadanía, trabajando todos los días. Y me tocó ser parte de un proceso histórico desde el momento en que se instaló esta 63 legislatura. Tuvimos que enfrentar un primer momento que fue hacer los cambios constitucionales para volver al orden constitucional que se había modificado
en la anterior administración. Pongo un poquito en contexto. Claro. Recordemos que en 2018, cuando gana Morena y sus aliados la mayoría, el Poder Ejecutivo de ese entonces reacciona de una manera pues temerosa o en un mar de incertidumbre respecto de qué iba a hacer Morena y sus aliados en el Congreso. Entonces impulsan una serie de reformas constitucionales que le quitan facultades históricas al Congreso, sí, y las protegen dentro del ámbito de responsabilidad del Poder Ejecutivo, lo que en muchos medios se le llamó un golpe de Estado legislativo. Sí. Pero hubo en realidad una serie de reformas constitucionales muy arbitrarias, muy accidentadas. Acuérdate, en aquellas épocas que teníamos rodeado el Congreso, que dieron para atrás en un primer momento a la serie de reformas, pero después las implementaron ya con un Congreso rodeado por más de 400 elementos de la Policía Estatal, con diputados y senadores que durmieron, no se sabe si ahí en el Congreso o en un hotel, y los trasladaron secretamente por atrás y salieron corriendo después de aprobar. O sea, a eso tuvimos que enfrentar, sí, y logramos devolverle al Estado su orden constitucional histórico de equilibrio de poderes. O sea, se había perdido el equilibrio. Se había perdido el equilibrio, y eso fue con lo que entramos. Me tocó como presidente del Congreso. Inmediatamente después, podría decirte, atender el toma de protesta del gobernador, del doctor Alfonso Durazo, de lo cual me siento muy honrado como un momento histórico en lo personal, sí, para inmediatamente después empezar a procesar un presupuesto que recuperara la estabilidad de las finanzas públicas, porque veníamos de una crisis operante en materia de presupuesto. Con decirte que no había, cuando se tomó protesta, el doctor Durazo toma protesta el 13 de septiembre. Sí. Para el 15 de septiembre no había flujos de efectivo para poder pagar las pensiones y las nóminas. Así se recibió el gobierno, y así operó el Congreso del Estado, e inmediatamente implementamos un presupuesto que reorientara el gasto público a las necesidades básicas de la población. ¿No había dinero en los cajones? No había. E implementó una estabilidad financiera, claro, que tuvimos que aportar desde el Congreso. Bien. Y un recurso para ya los gastos sociales más grandes en la historia de Sonora. Es que ahí hay un capítulo interesante, sí, que se registró en aquel momento, ¿no? Es decir, sí, se hablaba de que el gobierno de ese momento se había como protegido, ¿no? Sí. Intentado protegerse frente a una mayoría que estaba llegando de un partido distinto al que estaba en el gobierno en ese momento. ¿Qué hacemos? Pues en este ratito que tenemos la mayoría, le damos. Así ocurre. Sí. Bueno, vamos a seguir con ese tema y luego nos vamos también por sectores, ¿no? Este tema de las mujeres, el tema de la equidad, que también es relevante, que vamos a ponerlo sobre la mesa. Estoy platicando con los diputados Jacobo Mendoza y Rosa Elena Trujillo, un análisis sobre el cierre de la 63 legislatura. Ya volvemos. Bien, estaba el diputado Jacobo Mendoza comentando en el bloque anterior, en el cierre del bloque, cómo al final de cuando llegó la primera vez, perdón, en el 18 llega Morena con una mayoría. Entonces hay como un temor manifiesto, expreso en el gobierno en ese momento de que pues, les fueran a causar ustedes dificultades, digamos, ¿no? Ustedes, Morena. Y entonces se implementan con el cachito ese que les quedaba de la legislatura una serie de cambios constitucionales en donde cuando llegan la nueva mayoría al Congreso no pueden mover a ningún funcionario, ¿no? O no podrían moverlo. Atados de mano. Sí, correcto. Sí, llegaron ustedes amarrados. Entonces lo primero que tuvo que hacer es de hacer eso. Sí. Sí, efectivamente, y esto lo pongo en la mesa para recordar y hacer el análisis y la evaluación que usted al principio preguntaba. ¿Cómo queda esta legislatura? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, primero poner en el antecedente inmediato qué fue lo que ocurrió, de dónde venimos, cómo fue que tuvimos que llegar a trabajar. Y es un antecedente fundamental e importante destacar que después de haber recibido tanto el Congreso como las finanzas, como las leyes en un estado tal que obligaba a trabajar intensamente para estabilizar tanto el orden constitucional
como las finanzas públicas, como la legislación secundaria. Y a eso nos enfocamos. Inmediatamente después vino la reorganización interna del Congreso, inmediatamente después vino la aprobación del presupuesto de egresos, el primer presupuesto ya de esta administración, equilibrado, balanceado, reorientando el gasto público a las necesidades básicas de la población, el recorte presupuestal del Congreso, que todos aprobamos, que tuvo que ser así para poder respaldar y apoyar la propuesta y la política pública del doctor Alfonso Durazo de crear el fondo de becas más grande en la historia de Sonora. Entonces recortamos el presupuesto del Congreso a la mitad, de 800 a 400 millones, todos lo aprobamos, el reconocimiento de todos, y pusimos a disposición de los estudiantes un fondo que va creciendo y que después ya se hizo reforma constitucional, ya no es solo una política pública, es una reforma constitucional que crea el sistema de becas y el fondo de becas más grande en la historia de Sonora y que está creciendo. Este año, ya nuestro último año, lo dejamos en 750 millones para los estudiantes sonorenses. Bueno, a mí me gusta mucho ese programa en lo personal, porque me parece que como sociedad tenemos que generarle un escaloncito más al que está más desfavorecido, ¿no? Entonces, cuando se da dinero al estudiante para que se mantenga, ¿sí? Hay muchos estudiantes que dejan la escuela simplemente porque tienen que ir a aportar a la casa, ¿no? No hay dinero suficiente. Y yo me imagino a una muchacha, un muchacho saliendo en la mañana de su casa y viendo la cara de estrés del papá y de la mamá de que no completan el gasto, terminan saliéndose. Entonces, este tipo de herramientas, lo considero yo herramientas, para que se mantengan los muchachos en la escuela, de algún modo, independientemente de la calificación que tengan. Está bien, desde luego, premiar la excelencia académica. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero no podemos ligar todos los apoyos educativos al promedio. Te lo digo como académica, eso no funciona. Por eso le pregunto, o sea, no funciona así. O sea, hay unos que, pues, el 7.5 le batallan, ¿no? Le batallan y hay que mantenerlos ahí. Por eso, en lo personal, me ha gustado mucho esa política. Entonces, eso salió por unanimidad. Sí. ¿Qué otra cosa salió por unanimidad? ¿Presupuestos? Los presupuestos han estado así un poquito... ¿Jaloneados? No jaloneados, pero a lo mejor sí. Mira, yo creo que aquí también, y yo lo digo abiertamente, hay una mayoría parlamentaria, de alguna manera, que le da la posibilidad al gobernador de tener los votos necesarios para hacer las reformas y votar los proyectos sin ninguna complicación. O sea, tienen la mayoría tienen el 50% y tienen la mayoría absoluta, la coalición, ¿no? Entonces uno podría decir, simple y calificada. Uno podría decir, bueno, entonces como oposición no contamos. Hemos tratado de hacer y de realizar un trabajo de mucha congruencia. En el caso de Movimiento Ciudadano, yo te pudiera decir, nos hemos opuesto a votar, por ejemplo, algunos presupuestos, hemos hecho reservas en lo particular. En el caso de la cuenta pública hemos hecho observaciones importantes, ¿no? Pero ya como un resultado más global, yo sí te podría decir, y el tema de mujeres es un tema que a mí me llega mucho, y además es un tema que para mí forma parte de mi trayectoria académica, porque es un tema que yo he trabajado desde la academia desde hace muchos años y que de manera natural llegó al Congreso con este tema, ¿no? Entonces, además, porque esta legislatura llega con una gran expectativa, porque pues éramos una legislatura de 19 mujeres y de 14 hombres. Entonces era como muy factible, como muy predecible pensar que iba a ser una legislatura que iba a trabajar muy orientada al tema de las mujeres. No puedo decir que no salieron algunas iniciativas, pero yo creo que podríamos haber hecho muchísimo más. Y te voy a poner para mí el ejemplo más claro de por qué creo que quedamos a deber. El Congreso tiene una herramienta legislativa que es el Parlamento de Mujeres del Estado de Sonora, que es una herramienta legislativa que se aprueba en la legislatura pasada, impulsada por una compañera de Morena, por la compañera Alicia Gaitán, que va para su tercera reelección, Alicia, y que Alicia es una impulsora del trabajo y de la perspectiva
de género. Y el Parlamento de las Mujeres es precisamente ese contexto de diálogo, ese contexto en el que se convoca a las mujeres del Estado para que lleguen y presenten temas que puedan tener una ruta legislativa. Bueno, yo como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, me tocó organizar cuarto, quinto y Parlamento, y hemos dejado por primera vez un legado por escrito, un legado de 3 documentos, 3 memorias de cada uno de los parlamentos que realizamos, con las ponencias en extenso de las mujeres. Y de los 3 parlamentos, Sergio, te puedo decir que tenemos cerca de 90 ponencias, muchas con una viabilidad legislativa que podrían haberse convertido en ley y que podrían haberse convertido en política pública. ¿Sí? Yo nomás te pongo un dato. De esas 90 ponencias, fui la única diputada que presenté, que retomé las iniciativas de las mujeres y las llevé al Pleno. ¿Qué tipo de iniciativas? Menstruación digna llevamos, por ejemplo, que es una iniciativa que yo reconozco que se aprobó, pero hay iniciativas muy variadas, indemnización violeta, que surge de este evento tan fuerte como el asesinato de Marisol Cuadras en Guaymas. Por ejemplo, esta chava activista que precisamente en el contexto del Día de la No Violencia, un 25 de noviembre, muere a manos del crimen organizado. Entonces, indemnización violeta. En la banqueta de Palacio Municipal. Exactamente, sí, afuera de Palacio. Indemnización violeta es una iniciativa precisamente presentada por una de las compañeras feministas de este colectivo del que formaba parte Marisol, y que tiene la idea de que aquellas que en el contexto de violencia comunitaria, las mujeres que formen parte de estos sucesos que involucran el crimen organizado puedan tener una atención derivada de la atención del Estado, sobre todo en el tema de salud mental. Entonces, hay iniciativas muy sencillas, iniciativas que no tienen un soporte presupuestal fuerte, que no van a lastimar las finanzas públicas. No van a desestabilizar. No, inclusive muchas de ellas son armonizaciones legislativas. Una de ellas recién la presentó en este último Parlamento Blanca Saldaña, es armonizar la ley de acceso de las violencias, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y es armonizarla en el rubro de los centros de justicia, que los centros de justicia formen parte formal de la ley de acceso. ¿Se logró eso o se quedó atorado? Ahí está, no requiere presupuesto, se puede aprobar, es producto del Parlamento de Mujeres, y como a veces te puedo decir muchas. Entonces, para mí el Parlamento es una herramienta que pudo haber sido desdoblada, es una herramienta que además es la voz de las mujeres sonorenses. O sea, no es una herramienta de la diputada de oposición, son cerca de 90 ponencias de diferentes mujeres en 3 años diferentes que pudieron haber transitado como repito, para haber sido aprobadas. ¿Cuántas de ellas lograron avanzar? La de menstruación digna. Logramos avanzar también en el reconocimiento de las letras doradas de María Jesús Guirado, con todo un zipizape que ahí mi compañero fue testigo, porque no nos la querían aprobar, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, sí creo que en el aspecto de las iniciativas de género, de las iniciativas de las mujeres, podríamos haber avanzado muchísimo. Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué no se avanzó? Yo pienso que hubo grandes avances. No todos los temas son posibles atender, eso es cierto, pero mira, traigo un listado de las leyes nuevas que se aprobaron para poder darle también una respuesta a la ciudadanía de los grandes avances. Leyes nuevas: Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sonora, Ley para fomentar la creación y el desarrollo del software libre, Ley de Fomento y Protección a las Actividades Artesanales, Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, una nueva Ley de Responsabilidades, una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una nueva Ley para la Entrega-Recepción del Estado de Sonora, una nueva Ley de Adopciones, la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, que vivimos intensamente en la Comisión de Gobernación. Podría decirte que de los procesos que vivimos con mayor fuerza dentro del Congreso y en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que me honro en presidir fue la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, la Ley de Reformas Constitucionales para la Ley 3 de 3,
en contra de la violencia hacia la mujer, que ya está en la Constitución, donde ningún agresor, ningún violentador, ningún acosador, ni ningún deudor de obligaciones familiares puede ser candidato o servidor público. Ya está en la Constitución. Pero fíjate, disculpa que, sí, que te interrumpa, Jacobo, pero por ejemplo, aprobamos la reforma constitucional de la 3 de 3 y algo que tenía que desdoblarse en lo inmediato era la reforma a las leyes secundarias. ¿Sí? ¿Y Entonces, no se logró? yo propuse la reforma a las leyes secundarias, era reformar alrededor de 9 ordenamientos normativos y ahí está. A ver, no logramos avanzar en esa parte. Nos quedamos con esa parte porque se nos termina el bloque y abundamos un poco más en esta parte que está planteando Jacobo, si estás de acuerdo. ¿Está bien? Diputada, ahorita en el siguiente segmento. Y luego, en el siguiente segmento, y luego hay más leyes que salieron también adelante. Y luego me gustaría que regresáramos tantito al tema de la ley orgánica de la Universidad de Sonora. De acuerdo. Sí. Bueno, voy a un corte y regresamos ya al tercer bloque de Perfiles y Perfilados. Bien, vamos ya sobre el tercer bloque de este espacio de Perfiles y Perfilados, analizando el cierre de la 63 legislatura, platicando con los diputados locales Jacobo Mendoza y Rosalena Trujillo. Estamos en el ¿cuál es la ley, diputado, que mencionaba que no se armonizó el reglamento? Sí, el Congreso llevó a cabo un proceso de dictaminación de reformas constitucionales a diversos artículos de la Constitución para lo que le denominan Ley 3 de 3, o sea, para que, como le digo, no pudiera ni ser postulado ni ser servidor público ninguna persona que haya sido sancionada por tanto violencia, acoso o deudor de obligaciones familiares. Se discutió, se aprobó y se publicó para que pudiera entrar a tiempo en este proceso electoral. Incluso podría decirte que lo aprobamos un día antes de que viniera el vencimiento y era muy importante garantizar la reforma constitucional para que aplicara en la selección de esta elección. Candidatas. Claro. Y sí, como dice la maestra, acto seguido hay una serie de, como consecuencia de adecuaciones a diferentes leyes que se tienen que, digamos, armonizar. Claro, y sí es un pendiente que tiene que venir acompañando a esa reforma constitucional. Pero quería también agregar la importancia de tener una nueva ley de atención y gestión ciudadana en la administración pública estatal, una nueva ley de gobierno digital, ley del servicio profesional de carrera, aprobamos una nueva ley, la ley del notariado, que nos tocó también en la Comisión de Gobernación, la ley de movilidad y seguridad vial, que también era un pendiente que tenía esta legislatura, la nueva ley de transporte, ley de las juventudes, y a nivel constitucional también hay una serie de cambios, reformas constitucionales. Equilibrar los poderes del Estado y los organismos autónomos, el Parlamento abierto, el acceso a la conectividad digital como un derecho, el derecho a una vivienda adecuada, derecho a la movilidad y la seguridad vial, la armonización con el nuevo sistema de justicia laboral, el prohibir otorgar pensiones que no cumplan con la ley, prohibirle al Ejecutivo. Se elevó a nivel constitucional el sistema de becas, lo que comentábamos ahorita. Se aprobó también la concurrencia electoral con lo federal, que va a implementarse a partir de la próxima elección. ¿Qué quiere decir? Que Sonora va a tener por única ocasión, para hacer concurrente la elección con lo federal, un gobierno de 3 años a nivel estatal, que será de 2027 a 2030. Y a partir de 2030 ya tendremos un calendario homologado y concurrente con la Quien federación. siga de Alfonso Durazo, gobernador o gobernadora, va a durar 3 años, ¿no? Sí. Tristemente. Y bueno, pues, y una serie de cambios también en diferentes temas que me hacen poder afirmar que hubo grandes avances, que hubo grandes logros, que se trabajó de una manera armoniosa con todos los grupos parlamentarios, respetuosa, se tomaron en cuenta todas las opiniones, no podría decirse aquí
que en algún grupo parlamentario, digamos, se limitó en cuanto a sus capacidades y posibilidades de trabajo. Obviamente que hay un proceso legislativo que se atiende y finalmente todo proyecto de ley que sea turnado a comisión, discutido y analizado, tiene que llevarse a votación y, como bien dijo la maestra, hay una mayoría que el pueblo de Sonora otorgó y que hemos estado a la altura de esa mayoría del pueblo, entregándole todo el trabajo que como Congreso hemos puesto en beneficio del pueblo de Sonora. Diputado, yo entiendo que hay una mayoría, la mayoría se ejerce, pues para eso son las mayorías, es decir, eso es una mayoría que surge del voto popular, ¿sí? La gente votó porque así quedaran conformadas las cosas en el Congreso. El partido, en este caso el partido que usted pertenece, pues tiene una mayoría de votos, eso es indiscutible. En ese caso, ustedes pueden o no incorporar las opiniones o las propuestas de los demás diputados que son minoría. ¿Pueden o no hacerlo? Porque tienen los votos suficientes. ¿Lo han hecho? Sí, desde luego. Y además, mira, no solo se tiene la mayoría de votos, que como dices tú, al momento de llevar a cabo una votación, pues lo manifiestas. Hemos trabajado con la mayoría de los demás grupos parlamentarios, a veces de manera general, o sea, hemos aprobado por consenso muchas cosas. Claro que hay cuestiones donde la oposición propone cambios o modificaciones, se discuten, se ponen a votación y no se han aprobado. Pero finalmente creo yo que el trabajo de la legislatura se ha distinguido por un trabajo de consenso. Ahora bien, yo creo que también es importante destacar que cuando se trabaja de una manera ordenada, respetuosa, se ejerce también los argumentos y se gana en la discusión, o sea, no solo en la votación, se gana también en la tribuna, se gana también ante los parlamentos abiertos, se gana también ante la mayoría que pretende o busca tomar decisiones que beneficien al ciudadano. Eso es lo único que se busca. Yo he visto a muchos diputados ganar los debates de una forma magistral, ¿sí? Y perder las votaciones de una forma brutal, porque al final de cuentas, pues, o sea, pueden ganar los debates, ¿sí? Porque tienen argumentos, porque están preparados, porque lo estudiaron el tema, lo investigaron y demás, pero a la hora de votar, si no tienen los votos, pues no avanza. ¿Sí? Bueno, pues finalmente un Congreso, su naturaleza y su razón de ser es debatir, sí, totalmente, es plantear las propuestas, es poner a consideración también de la ciudadanía, que ejerce un factor muy importante, y todos los temas que se llevaron al Pleno en esta legislatura pasaron antes por discusiones y parlamentos abiertos, obligados por ley. Entonces, no todas, pues, no todas. Sí. Hubo iniciativas que las no nuevas tuvieron leyes y las abierto. reformas constitucionales Hubo están algunos que no obligados. pasaron. Hay decretos que no se van a parlamento abierto, ¿no? Pero son nuevas leyes, sí. No. Yo en esta parte yo sí quisiera comentar que hay iniciativas que están detenidas o que están en pausa y que de alguna manera yo sí sigo sin entender por qué están así. Por ejemplo, este Congreso está en omisión legislativa, al menos en dos iniciativas. Al menos en dos iniciativas, yo te podría decir, estamos en omisión legislativa en términos de la declaración de ausencia, que ya se aprobó la Ley Federal de Declaración de Ausencia y que obligó a los congresos locales a modificar sus marcos normativos, y tenemos algunos años en omisión legislativa. Y hay una iniciativa de declaración de ausencia en esta legislatura presentada por tu servidora que no ha avanzado. ¿En qué consiste la declaración de ausencia? Fíjate que este es un tema que yo en su momento trabajé con las madres buscadoras y tiene mucho que ver con el tema de los desaparecidos, tiene mucho que ver con cómo quienes tienen familiares ausentes tienen la posibilidad de reclamar el patrimonio de quienes desaparecen. Obviamente uno, para poder proteger al resto de la familia que queda desprotegida, o inclusive también para que este patrimonio
pueda seguir ayudando a buscarlo. Ahorita el promedio de la declaración de ausencia que se solicita ante un juez puede durar hasta 10 años. Hasta 10 años con un patrimonio que de alguna manera está ahí detenido, sin que la familia, la esposa o los hijos lo pueda utilizar. Entonces algo muy sencillo era tratar de hacer este trámite administrativo y darle una mayor calidad de urgencia a los jueces para que pudieran dictaminar la declaración de ausencia. Yo lo he platicado con madres buscadoras y dicen, claro que es muy difícil cuando uno va con un juez a solicitar la declaración de ausencia, porque de alguna manera uno entiende así como que me estoy dando por vencida en la búsqueda de mi familia. Pero también están conscientes que el patrimonio posible de utilizar, uno, sirve para quienes se quedaron, pero también sirve para seguir habilitando. Es como una forma de reconocer que la persona ausente pues, ha muerto, ¿no? De alguna manera, de alguna manera. Entonces, es una manera. En ese estamos en omisión legislativa. Hay también otra omisión legislativa que inclusive hay un amparo, y es el que tiene que ver con la Fiscalía Especializada para la Investigación en el Delito de Tortura. En esa también estamos en omisión legislativa. Hay un amparo presentado por la Consejería Federal y bueno, ahí está en pausa. Y también hay una iniciativa presentada en eso. Entonces, yo sí creo y reconozco, como ahorita mencionaba Jacobo, que hemos avanzado en aprobar iniciativas muy importantes. Para mí, una de las iniciativas que creo que más me ha marcado y va a marcar mi tránsito por esta legislatura son al menos 2 temas que tienen que ver con la comunidad LGBT, pero tienen que ver con el ejercicio de los derechos. Y uno es la aprobación del matrimonio igualitario y la otra es el que pudimos aprobar incluir en el Código Penal el delito de los ECOSIG o de las terapias de conversión. Los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Se prohibieron porque estoy convencida que no hay nada que curar, ¿no? Sí. Entonces, para mí esos son 2 ejemplos de que hubo disposición a avanzar, de que el tema de los derechos humanos lo pudimos avanzar. Queda mucho en el tintero, sí, definitivamente, porque para mí el otro gran tema pues es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y pues es el tema del aborto. Bien. Es el tema de la despenalización. Tengo que ir al corte y regresamos. Al final de cuentas hay que entender que quedan cosas, siempre van a quedar cosas. 3 años es prácticamente imposible, porque además sobre la marcha van saliendo o van surgiendo nuevos temas que también hay que resolver. Y los diputados regularmente transitan entre la actividad legislativa, que es la que la Constitución pues les confiere, son las facultades de los diputados, y la otra que la sociedad les confiere, Jacobo, que es la de la gestión, pues, ¿sí? De ir a ayudarles a sus representados a cualquier gestión, ¿no? Entonces, muchas veces los diputados, sobre todo los de los municipios pequeños, se convierten en una especie de, ¿qué le diré?, como presidentitos municipales, ¿no? Andan buscando apoyar a sus pequeños municipios, sus comunidades, y eso lo tienen que combinar muchas veces con la actividad legislativa. Bueno, vamos al corte y regresamos ya sobre el bloque de cierre de Perfiles y Perfilados acá en Telemax. Vamos ya al cierre, al bloque de cierre de Perfiles y Perfilados. A ver, quedan varias cosas ahí. Mencionaba un tema que es muy polémico la diputada Rosa Elena Trujillo. Queda el tema del aborto. No quedó ni siquiera en iniciativa, diputada, el tema de la despenalización del aborto. Es la despenalización así le ponemos, del aborto, ¿verdad? Exactamente. Fíjate, creo que es un tema, al menos, yo sí debo de decir que al menos por primera vez logramos posicionarlo en la mesa, en un primer momento, en una mesa de socialización. Mi compañera diputada Celeste Tadei y yo organizamos el octubre, noviembre del año pasado, ahora sí que un primer espacio, un primer foro con algunas colectivas feministas locales que nos acompañaron, y también nos acompañaron representaciones de otros estados que ya han avanzado en esta ruta, algunas organizaciones de sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir, entre muchas otras que vinieron un poco a platicarnos su experiencia y la ruta que han seguido o la ruta que han estado trazando para avanzar.
Además, creo que también es importante reconocer que desde la parte jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia ha ido estableciendo también algunos parámetros para avanzar en esta parte, de alguna manera invalidando reformas constitucionales en su momento en algunos estados, o bien reconociendo algunos amparos que desde sociedad civil se han estado presentando. Entonces, creo que va una ruta que en su momento fue la misma ruta que siguió el matrimonio igualitario. Entonces, creo que estamos en la posibilidad de avanzar. No lo pudimos hacer en esta legislatura porque también entiendo que hay mucha resistencia y que debe de ser un tema que se hable al menos, Sergio. O sea, es un tema en el que se tiene que avanzar en la discusión, es un tema que se tiene que avanzar en verlo y abordarlo de manera muy objetiva, y es un tema que tiene que ser visto así. Al menos yo te puedo decir que es la primera vez que se aborda en el seno del Congreso el tema, sin que cause mucha revolución. Para mí hubiera sido muy importante que hubiéramos podido presentarlo, ya sea como una iniciativa para dejarla pendiente en la próxima. Entiendo que hacen falta los acuerdos, entiendo que hay que construir estos consensos en un tema que para muchos no es fácil, y porque es un tema en el cual se pueden integrar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que tarde que temprano, es un tema en el que se va a avanzar, y es un tema en el que el Congreso en su momento, el Congreso que le corresponda, tendrá que estar tomando decisiones. ¿Usted tiene algún comentario, diputado? Yo creo que sí, yo creo que se ha hecho un gran trabajo, hemos entregado buenas cuentas a la ciudadanía, ha sido una legislatura productiva, de avance, con un gobernador muy respetuoso del Congreso, que sí efectivamente turnó iniciativas al Congreso, y el Congreso se dio a la tarea de revisar, de modificar, de aprobar, de actualizar, y que hay una nueva visión, y que con ello también hay nuevos ordenamientos legales que van en función de las necesidades y los tiempos de una sociedad dinámica. Sí. Cada nueva legislatura es una nueva oportunidad también de entablar compromisos con la ciudadanía y de darle nuevas herramientas a los sonorenses para que puedan ejercer plenamente todos sus derechos. Creo yo que va a entrar una etapa muy importante también el país a partir del próximo mes, porque vamos a trabajar desde el Congreso de la Unión, lo digo ya en mi calidad de diputado federal electo, vienen temas muy importantes, grandes temas nacionales que serán discutidos, como la reforma al Poder Judicial, como las reformas para la jubilación digna, como el sistema de becas a nivel universal para niños desde la preescolar, primaria, secundaria, preparatoria que existe, que es la beca universal Benito Juárez. Tenemos compromisos, hablo como diputado electo de la Cuarta Transformación, tenemos compromisos que vamos a llevar a las leyes y a nuestra Carta Magna a nivel federal, y que vendrán en su momento a los congresos de los estados para que también sean validados y aprobados en este sistema de Congreso y de reformador, de un Congreso que participa también en lo que le llaman el constituyente permanente, ¿no? Las reformas que se aprueban a nivel federal pasan para su aprobación en los congresos locales. Entonces, creo yo que a manera de conclusión, aprovechando esta oportunidad, el saldo es positivo, hay pendientes, desde luego, pero son muchos menos los pendientes que se dejan que de los que recibimos nosotros. Recibimos muchos temas también en incumplimiento en tribunales. Recuerdo también que recibí el caso como presidente del Congreso de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, que estaba ya en incumplimiento ante tribunales. Presenté la iniciativa, se aprobó, me siento muy orgulloso de haber llevado esa nueva ley para el Estado de Sonora, que permite indemnizar al ciudadano ante acciones irregulares del Estado, ¿no? Que se ve afectado en su persona o en su patrimonio. Entonces, hay mucho que analizar y debatir, desde luego, pero a grandes rasgos podemos decir que hubo un ejercicio muy respetuoso del Congreso, que la mayoría se ejerció en beneficio del pueblo. Ahora, para esta elección, mucha gente nos decía, te comento rápidamente, es que hay preocupación de darle la mayoría a Morena y a sus aliados en el Congreso de la Unión. Y le digo, si esa mayoría es para ayudar al pueblo y para aprobar leyes en favor del pueblo, la gente va a aprobar.
Y pongo de ejemplo, les decía, esta legislatura estatal que tiene la mayoría. Jamás se ha cometido ningún acto de arbitrariedad o de prepotencia o de uso indebido de una mayoría en el Congreso. Ha sido una mayoría responsable. Ha sido una mayoría responsable, respetuosa, que busca siempre el beneficio de la ciudadanía y que en ese desempeño también participó de una manera muy respetuosa cuando interactúa Poder Ejecutivo con el Congreso, nuestro gobernador. Y estoy seguro que esa será la tónica y la dinámica de la próxima legislatura. El ejemplo de lo aquí logrado será también sustento de las decisiones de la próxima legislatura. Entonces, pues la ciudadanía tomó también una decisión en Sonora de continuar con esa mayoría legislativa porque ahí están los resultados. Invito a la ciudadanía a conocer los logros de esta legislatura y valorará positivamente nuestro trabajo y nuestros resultados. Bien, ¿ya cuánto tiempo me queda, productor? Bueno, me quedan 4 minutos, así que los voy a usar, digamos, para la misma pregunta para ambos. El futuro de ambos, ustedes que han hecho el favor de venir aquí. Tú, Jacobo, vas a ser diputado federal. ¿Cuál es tu agenda? Claro. Ya no la de la 4TC, que está ligada a la de la 4T, sí, pues, pero temas, digamos, tropicalizada a Sonora, al distrito que vas a representar. Pues muy honrado de haber recibido el apoyo y la confianza del pueblo, de sumarme a mis tareas como legislador federal a toda esta coalición. Tengo el compromiso de trabajar para impulsar los proyectos de ley en materia de bienestar, de beneficio, de programas y beneficios sociales y presupuestos para en materia de bienestar. Quiero ser el diputado aliado de la educación, voy a impulsar los proyectos educativos que vengan con el apoyo a los estudiantes a hacer de esta nueva administración federal el sexenio de la educación, impulsar al país como una potencia científica, traer las universidades y escuelas y preparatorias que hacen falta en Sonora, impulsar el tema de becas hasta el posgrado, llegar a becas hasta el doctorado y desde luego impulsar los presupuestos que lleguen etiquetados en los ramos federales de infraestructura, ramos 28 y 33, para que puedan llegar los proyectos de inversión a Sonora, a los municipios en pavimentación, en agua, en drenaje. Tengo el compromiso, la encomienda de legislar y trabajar desde la federación para traernos presupuesto federal y gestionar proyectos de presupuesto federal para Sonora. Esa es la agenda y a eso vamos a trabajar allá desde el Congreso de la Unión. Rosalena Trujillo, ¿le vamos a seguir viendo en política o ya? Mira, yo creo que también hay que entender que la política no únicamente tiene un estamento partidario. Eso de entrada creo que hay que reconocerlo. Yo concluyo este año también mi ciclo como académica en la Universidad de Sonora. Voy a ser orgullosamente jubilada y créeme que tengo sentimientos encontrados, pero estaré fuera del aula, pero no de la academia. ¿Qué implica eso? Implica que voy a continuar con mis rutas de con mis rutas de formación profesional, con mis rutas tengo por ahí algunos capítulos del libro pendiente, mi participación en congresos a través de ponencias, o sea, un trabajo académico de toda mi vida lo voy a continuar. Y está también por el otro lado la parte político-partidaria. Yo lo he dicho en algunos momentos y bueno, lo digo públicamente, vamos a tratar de buscar continuar coordinando las actividades del partido. Estaremos esperando los tiempos. ¿Le gustaría ser la dirigente de su partido, de Movimiento Ciudadano? Yo creo que sí, creo que tengo mucho que aportar, creo que tengo una visión de crecimiento para Movimiento Ciudadano, creo que puedo ayudar a consolidar un trabajo que ya se ha avanzado. Bueno, estaremos esperando que salga la convocatoria para poder participar. Entonces, esa sería así como la parte de la política partidaria. Pero también está la parte de la política de sociedad civil, que esa es una parte que yo toda mi vida he transitado, Sergio, y que no voy a dejar. Entonces, me van a ver, va a haber Pinky en la política, sí, va a haber Pinky para rato, tanto la parte del partido, pero también como parte de sociedad civil. Bien, buscando la dirigencia de su partido, de Movimiento Ciudadano, para empezar. Gracias, Rosalena Trujillo. Muchas gracias, Sergio. Diputada local de Movimiento Ciudadano, muchísimas gracias por venir. Diputado local y federal electo. Muy amable, gracias. Maestra, un gusto como siempre. Bueno, les agradezco mucho a los dos que hayan podido venir. En inicio, esto es un análisis del cierre de la legislatura número 63 y aprecio mucho que hayan podido venir
dos diputados de ideologías muy distintas, pero con la capacidad de platicar Coincidimos y de transitar. mucho, ¿eh? No, Coincidimos mucho, Jacobo y yo. Trabajamos no muy a gusto, ¿eh? Lo que La pasa verdad, es que, con la bueno, maestra siempre. ustedes pueden transitar, tienen una capacidad de diálogo, no es que piensen igual, Sí, es claro. que tienen una capacidad de diálogo. Pero hay Sí. muchos temas en los que sí En los que sí, coincidimos, por así eso es es. que también podemos trabajar, ¿eh? Por eso, Eso pueden sí. transitar. Eso Mira, también. nos Sí. une algo y nos unió algo siempre. Efectivamente, visiones diferentes a lo mejor de Visiones partido distintas. o de agenda, pero el bienestar de la gente es lo que nos Y unió para causas, y trabajar. causas compartidas. Y causas ¿eh? para la gente. Totalmente. Gracias a los dos, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, los espero el próximo jueves en punto de las 9 de la noche en Perfiles y Perfilados.